Un mundo obsesionado con la apariencia. El estatus y las marcas se reflejaba en los relucientes exteriores de los automóviles de lujo que zumbaban por la reluciente carretera de la ciudad. Una modesta y pequeña gasolinera se alzaba en la esquina de una calle transitada. Su letrero descascarillado apenas era visible bajo años de sol y suciedad, pero seguía siendo el tipo de lugar donde los trabajadores aún apretaban tornillos, inflaban neumáticos y ofrecían ayuda sin que se la pidieran. Un hombre humilde estaba entre ellos, con las manos ennegrecidas por años de trabajo, el rostro parcialmente oculto por una gorra desgastada y el overol manchado de aceite. Aunque Leo estaba escrito en su placa de identificación, nadie le prestó mucha atención. Mientras se arrodillaba junto a un Toyota con problemas y ofrecía consejos útiles a un anciano cuyo vehículo se había sobrecalentado, apretó un tornillo suelto. Su voz era paciente, cálida y tranquila. Un Lamborghini Urus blanco brillante entró a toda velocidad en el estacionamiento y se detuvo en ángulo como si el espacio le perteneciera, mientras Leo se limpiaba las manos con un trapo viejo. El motor ronroneaba con arrogancia. Una mujer con tacones de diseñador, gafas de sol enormes y una abrumadora sensación de superioridad se distinguió desde el otro lado de la calle al salir. A pesar de que sus joyas brillaban a la luz del sol, su expresión era agria y tensa, y parecía indiferente al mundo que la rodeaba. Como si la mera visión de Leo le hubiera arruinado el día. Su mirada se posó en él con desdén. «Ni se te ocurra acercarte a mi coche», gritó tras dar 2 pasos hacia adelante y fruncir el ceño. Leo, que acababa de girarse para coger su llave inglesa, parpadeó con incredulidad. «¿Me permite, señora?», preguntó, completamente inseguro. Como si espantara una mosca, ella levantó su mano cuidada al aire. «Está sucia. Parece recién salida de un cubo de basura. No necesito que un mecánico me meta las manos en el coche. No te molestes, ¿entiendes?». Las palabras fueron tan audibles que otros clientes se giraron a mirarlos. Leo acababa de ayudar a un anciano que se detuvo y los miró, visiblemente incómodo. Leo, sin embargo, no se inmutó. Sin decir palabra, asintió lentamente y se alejó del coche. Sin embargo, ella no había terminado. «Uf, gente que te aprecia. Mirando cosas que no te puedes permitir todo el tiempo. Este coche cuesta más que toda tu vida», espetó, caminando hacia el surtidor como si la gasolinera debiera extenderle una alfombra roja. Uno de los trabajadores más jóvenes intervino para ayudar, pero su veneno lo conmovió incluso a él. Leo regresó silenciosamente al taller mientras ella se apoyaba en su Lamborghini, hojeaba su teléfono y murmuraba sobre lugares sucios y trabajadores fracasados. Se secó la sien con una gota de sudor, pero la confianza en sí mismo persistía. Podría haber respondido y revelado su verdadera identidad, pero decidió no hacerlo. Como había pasado suficiente tiempo de su vida en uniforme, era consciente de que el verdadero poder nunca surge por sí solo. Un niño pequeño tiró de la mano de su madre al otro lado del aparcamiento y le susurró: «¿Por qué es tan mala con ese buen hombre?». La madre simplemente negó con la cabeza y dijo en voz baja: «A veces la gente juzga sin saber nada», pues no estaba segura de cómo explicar la crueldad. La mujer dentro del Lamborghini miró hacia atrás mientras el coche finalmente se alejaba rugiendo. Sin embargo, ni ella ni nadie más sabía que el hombre al que acababa de humillar era solo un mecánico de una gasolinera clandestina. Leo era un hombre cuyos diseños estaban redefiniendo el futuro de los vehículos de lujo de alto rendimiento y uno de los ingenieros principales detrás del concepto de vehículo eléctrico ultra secreto de Ferrari. Estaba en la ciudad visitando a viejos amigos y ayudando en el taller de su infancia, donde se interesó por los motores. Sus insultos también le recordaron algo más fundamental, que aunque le dolieron por un instante, le recordaron que el mundo rara vez ve con el corazón. Regresó a la sombra del taller, agarró su llave inglesa y sonrió para sí mismo, no por orgullo, sino porque era consciente de que la verdad siempre encontrará una manera de cambiar de marcha en algún momento. La misma mujer descendió de una lujosa SUV negra 3 días después sobre la alfombra roja de la International Elite Auto Expo, celebrada en el centro de convenciones más imponente de la ciudad, donde las marcas de coches más prestigiosas del mundo desvelaron sus sueños de nueva generación. Vestía un vestido rojo de diseñador y lucía pendientes de diamantes que captaban cada destello de la cámara. Segura de que su presencia llamaría la atención no solo por su belleza, sino también por su estatus, nombre y lo que creía merecer, fue escoltada por el asistente de un conocido director ejecutivo y se comportó con la misma elegancia desdeñosa que mostró en la gasolinera. Un palacio de fibra de carbono y potencia, Bugattis, McLaren, Lamborghinis, Rolls-Royce, cada uno de pie como un trono esperando a un rey, llenaba el salón interior, que brillaba con una luz dorada. Sin embargo, la revelación más esperada de la noche fue el Ferrari EFX1,
El primer hipercoche totalmente eléctrico de la legendaria marca, oculto tras una cortina de terciopelo y un logotipo plateado de Ferrari que brillaba como fuego líquido. Influencers, multimillonarios, medios de comunicación y ejecutivos bebieron champán y susurraron sobre el misterioso ingeniero del proyecto, cuya identidad Ferrari había mantenido en secreto para añadir dramatismo a la presentación. El ambiente era electrizante. La mujer estaba de pie cerca de la primera fila, con su pase de primera fila brillando en una cadena de diamantes, mientras el presentador anunciaba la cuenta atrás. Las cámaras se movieron. Las luces se atenuaron. Como una ola, la sala quedó en silencio. Después, ¡boom!, el telón se abrió. Eso era todo. Moderno, potente y de diseño elegante. El público se quedó boquiabierto. El hombre que subió al escenario desde detrás del coche fue aún más impactante que el propio coche. Vestía un traje negro a medida, una camisa blanca impecable debajo, sin corbata y con una gran seguridad. Llevaba el pelo peinado hacia atrás, una postura perfecta y un rostro familiar para algunos, pero memorable para otros. Parpadeó y entreabrió los labios con incredulidad al ver cómo el color desaparecía de su rostro. Era él, el mecánico. Se había burlado del mono de grasa. Pero ahora Leonardo Velázquez fue presentado como el ingeniero jefe y diseñador del revolucionario EFX-1 de Ferrari, aclamado como un genio por la realeza automotriz, frente a luces destellantes y aplausos atronadores. Empezó a hablar, seguro pero humilde, sobre cómo el auto era más que una simple máquina. Era una combinación de pasión, tradición y una visión de futuro, desarrollada por un equipo que él dirigió con orgullo desde el diseño hasta la producción. Paralizada en sus tacones, la mujer observó cómo los periodistas aplaudían, los directores ejecutivos asentían y los directores de marca le extendían la mano sinceramente. Intentó mezclarse con el fondo, pero no pudo escapar porque estaba en primera fila. Tragó saliva con fuerza al recordar cada burla, cada insulto y cada palabra que le había lanzado como dagas. Aunque aún no había hecho pública la humillación, nadie más se había dado cuenta de lo que había sucedido. La vergüenza la hervía en su interior más rápido que las luces del escenario. Leo la miró brevemente mientras observaba a la multitud. Hizo una breve y modesta pausa, solo un momento de silencio cómplice. Ninguna sonrisa, ningún ceño fruncido, solo silencio y reconocimiento. No pudo sostener la mirada del hombre porque pensó que estaba por debajo de ella, así que se dio la vuelta. El resto de la presentación fue una sinfonía de elegantes fotos de diseño, planes para el futuro y ovaciones de pie. Sin embargo, su mundo se había derrumbado. Se quedó al margen, sin saber si irse o acercarse a Leonardo, mientras los invitados se agolpaban en el coche después del espectáculo para tomarse selfies o hablar con él. No, gritó su orgullo. Sí, dijo su conciencia. Finalmente esperó a que terminara de hablar con el director global de Ferrari antes de avanzar lentamente. Se aclaró la garganta mientras se aferraba firmemente a su costoso bolso de mano cuando él se dio la vuelta. Señor Velázquez, dijo, intentando mantener el tono. Él se giró con calma y cortesía hacia ella. ¿Sí? Dudó antes de cerrar los ojos. Creo que le debo una disculpa, aunque probablemente no me recuerde. Él asintió lentamente. Te recuerdo. Su tono no era duro. Simplemente sigue adelante. Humano. De alguna manera, eso lo empeoró. Ella forzó una pequeña sonrisa y dijo, yo siento como te traté en la gasolinera, esperando que su encanto suavizara la situación. No tenía ni idea de quién eras. Él no parpadeó. Respondió, ese no es el punto. Me juzgaste por mi apariencia, aunque no sabías quién era. Lo que importa es eso. Se le hizo un nudo en la garganta. Susurró, tienes razón. Lo siento mucho. Se quedó sola en un grupo de personas que no le pertenecían mientras él se disculpaba cortésmente para saludar a otros invitados y le hacía un pequeño gesto con la cabeza. Nadie más tenía idea de lo que había ocurrido. Ella simplemente lo sabía. Él también. Y de alguna manera, eso fue suficiente. La mañana siguiente trajo consigo una pesadez distinta, no la que se te acumula por no dormir lo suficiente o porque te esperaba un largo día, sino la que empieza a desmoronarse cuando el orgullo y la culpa se encuentran y se fusionan. Isabella Marquet, una mujer adinerada, estaba sentada sola en su ático, con su espresso intacto enfriándose sobre la encimera de mármol. El silencio de la sala era más fuerte que cualquier aplauso en línea hoy en día. Batas de seda, citas en el spa y revisar los elogios de sus seguidores en redes sociales eran sus rituales matutinos habituales. La atormentaba la imagen de Leo, ya no el mecánico sucio, sino el ingeniero de Ferrari con reconocimiento mundial. Había construido su vida sobre la percepción,
El estatus, la creencia de que la apariencia definía el valor, pero anoche esa ilusión se hizo añicos como un cristal bajo presión. Repetía una y otra vez lo que había dicho en la gasolinera. Gente como tú, manos sucias y nada importante, todo lo cual resonaba como un golpe a su propia dignidad. Leo no solo había resultado ser una persona importante, había actuado con tanta rudeza con alguien simplemente porque creía que no lo era. Más que nada, esa verdad le dolía. Llamó a su asistente para consultar su horario porque estaba decidida a encontrarlo, no para redimir su imagen, sino porque algo en ella realmente había cambiado. Tras unas cuantas llamadas y un favor de uno de los patrocinadores del Salón del Automóvil, en menos de una hora se enteró de que Leo iría a un centro de innovación privado en la ciudad con Ferrari. Este lugar era una instalación elegante y tranquila, conocida por su trabajo en ingeniería sostenible, en contraste con el elegante evento de la noche anterior. Isabela cambió sus habituales diamantes por un modesto vestido negro y zapatos planos, todavía caros, pero nada ostentosos. Por una vez, no quería entrar en la sala presumiendo de estatus. Deseaba entrar como persona. Al principio, el personal de seguridad dudó al llegar, pero tras confirmar que Leo esperaba visitas del público, finalmente le permitieron la entrada. Con el corazón acelerado al entrar en la estructura de cristal, no estaba segura de qué diría, cómo respondería ni de si tenía derecho a hablar con él una vez más. Entonces lo observó. Sin un escenario, sin puertas cerradas, solo Leo, con el pelo suelto recogido, las mangas arremangadas, ajustando un plano en una pizarra digital con un grupo de becarios que lo miraban como si fuera un mentor y un mago. Parecía tranquilo, con los pies en la tierra. Amable. Se detuvo un momento antes de avanzar lentamente. «¿Leo? Disculpe». Se giró para mirarla de inmediato, pero su rostro no mostraba ninguna emoción, ni rabia ni orgullo, solo esa misma dignidad fría y neutral. «Señora Marquette», dijo directamente, «me ha localizado». Ella rió nerviosa, casi avergonzada por su repentina sinceridad. «Solo quería verle dirigirme a usted como es debido». Amablemente, señaló un rincón del espacio abierto con 2 sillas y una cafetera. Dijo, «Tengo unos minutos», y se sentaron con el suave rumor de las obras de ingeniería a sus espaldas. Ella exhaló profundamente, sintiéndose más vulnerable que en años. Dijo, «Te debo una disculpa sincera. No solo porque resultaste ser importante, sino también porque me comporté como alguien que me había prometido nunca ser. Tuve una mejor educación. Sin embargo, he estado tan inmerso en este mundo del dinero y las apariencias durante tanto tiempo que he olvidado cómo mirar correctamente a los demás». La miró con una mirada pensativa y paciente. La gente nunca pierde la capacidad de ver. En lugar de usarla como arma, le dijo con delicadeza la verdad, deciden no hacerlo. Sin embargo, reconocer esa decisión es un buen comienzo. Parpadeó al sentir una repentina humedad en los ojos. Incluso cuando no lo merecía, me trataste bien. Eso dice más que cualquier cosa que escribieron en el artículo de la revista anoche sobre quién eres. Leo finalmente liberó algo de la tensión con una leve sonrisa. Dijo, he trabajado con motores toda mi vida. No les importa tu atuendo ni el volumen de tu vehículo. Responden a tu ternura, paciencia y comprensión de su esencia. Las personas no son tan diferentes, pero la mayoría lo pasa por alto. Ella lo miró después de bajar la vista. ¿Hay algo que pueda hacer para rectificar la situación? Tras una breve pausa, negó con la cabeza. No necesito nada de usted, señora Marquette. Solo espero que la próxima vez no espera mostrar respeto a alguien hasta saber su título. Su voz apenas sonó como un susurro mientras asentía lentamente. No lo haré. Guardaron silencio unos segundos. El intercambio fue sincero y crudo. No había prensa, ni público que aplaudiera, ni oportunidad para fotos. Una lección. Solo una mujer y un hombre, y la serena dignidad de la verdad. Extendió la mano al levantarse para marcharse, no por poder, sino por sinceridad. Leo se la estrechó con la calidez y la firmeza de quien ha tenido experiencia laboral. Finalmente comprendió lo que él siempre había sabido. Ese carácter era el verdadero lujo que el mundo necesitaba al marcharse. Ya no era la mujer que juzgaba por las camisas manchadas de grasa, sino alguien humilde al verse reflejado en su propio rostro. Un niño de ojos abiertos, nudillos raspados y un pequeño barrio ruinoso en las afueras de la ciudad. Vivió mucho antes de los trajes, los aplausos y los destellos de las exposiciones globales. Las aceras rotas contaban historias de lucha, y el ruido de los motores en los callejones era más común que el canto de los pájaros. Leo Velázquez había pasado su infancia en un mundo que no le daba mucho, pero se aferró a lo que le daba con una determinación serena.
Cuando Leo tenía 6 años, su padre falleció. Dejó una vieja caja de herramientas, una motocicleta oxidada que ya no funcionaba y un legado de trabajo duro y un corazón bondadoso. A pesar del agotamiento, su madre, ama de llaves de una familia adinerada, lo crió sola y le enseñó que la dignidad no dependía de la riqueza, sino de cómo te comportabas cuando nadie te veía. Desde muy joven, Leo se dio cuenta de que no se esperaba que los niños como él fueran grandes. Sus zapatos siempre le quedaban pequeños. Su uniforme escolar siempre estaba usado y sus almuerzos eran escasos. Sin embargo, su mente era una máquina que nunca dejaba de funcionar. Por las tardes leía manuales de ingeniería que encontraba tirados cerca de desguaces, dibujaba motores de coche por la noche a la luz de las velas cuando se iba la luz y ayudaba a un mecánico mayor llamado Tomás a limpiar el taller los fines de semana a cambio de aprender cómo funcionaban los pistones. Tomás fue primero en notar algo inusual. Leo no solo seguía instrucciones, también las mejoraba. Reconstruyó la motocicleta de su padre con piezas de repuesto a los 12 años. Sorprendió a los jueces, la mayoría de los cuales tenían títulos que ni siquiera podía somear. Cuando ganó un concurso de diseño en toda la ciudad a los 15 años con un concepto dibujado a mano para un motor eléctrico. Un ejecutivo jubilado de Ferrari que visitaba a su familia en la zona vio la historia y consiguió una entrevista para la beca cuando un periodista local escribió sobre el genio del taller en un pequeño periódico. Leo apareció con zapatos que no le quedaban bien y una chaqueta que le quedaba grande, pero hablaba con una brillantez que ningún currículum podía igualar. Fue aceptado en una prestigiosa escuela técnica de Milán con un idioma extranjero, inviernos rigurosos y una competencia feroz. Al principio, estudiantes con apellidos famosos y coches que valían más que su barrio se burlaban de él, pero Leo estudiaba más que nadie. Aprendió italiano memorizando libros de texto de ingeniería de principio a fin, dormía solo 4 horas por noche y arreglaba máquinas expendedoras de monedas. Ferrari finalmente se dio cuenta. Sus prácticas se convirtieron en un puesto junior allí. Luego, en diseñador principal. Luego, en un rumor más alto de lo habitual. Leo fue invitado a liderar un equipo de las mentes más brillantes de Europa cuando la compañía comenzó a construir su primer hipercoche totalmente eléctrico, no por su apellido, sino por sus incesantes ideas y su capacidad para hacer que los motores se sintieran y funcionaran. Sin embargo, a pesar de su éxito, Leo nunca abandonó sus raíces. Pasaba una semana cada año en la ciudad donde creció, alojándose en el mismo barrio donde el diésel y los sueños aún impregnaban el aire. Trabajó como voluntario en centros juveniles, fue al taller de Tomás y fue a la misma gasolinera donde había pedido chatarra para practicar soldadura. Eso era precisamente lo que hacía el día que conoció a Isabela, cuando ella solo vio a un hombre con overol, una llave inglesa en la mano y grasa en la mejilla. Acababa de ayudar a un anciano cuyo radiador se había estropeado. Leo sorprendió a Tomás al llegar temprano a la visita inesperada. Se arremangó y, como era tradición, se ofreció a ayudar a notar que la gasolinera estaba llena. No había dicho nada cuando Isabela se burló de él, no por debilidad, sino porque había crecido escuchando lo mismo de diferentes personas. Sabía que en ese tipo de situaciones, el silencio tenía más poder que el orgullo, porque quienes juzgan su valor por su apariencia rara vez están preparados para la verdad. Tampoco le importaba el entorno humilde, la grasa ni las manchas. El aceite en sus manos simbolizaba que había tocado la vida desde abajo y construido algo con ella, un símbolo de su trayectoria. No sintió reivindicación ni triunfo al verla pálida y aturdida entre la multitud del salón del automóvil. Se sentía a gusto. No hubo venganza en ese momento. Se trataba de una revelación. De esas que ocurren cuando alguien que inicialmente se percibe como inferior, de repente se da cuenta de que siempre ha sido el más pequeño. Porque su madre le había aconsejado una vez: no dejes que la fealdad del mundo se convierta en la tuya. Él ya la había perdonado en su corazón cuando ella vino a disculparse. No dejes que se quede dentro de ti, déjalo pasar a través de ti. Leo no mencionó títulos ni marcas mientras caminaba por el laboratorio de innovación con un grupo de jóvenes becarios que preguntaban sobre motores y voltaje. Habló de tener paciencia, escuchar, fallar y empezar de cero. Les recordó que la grandeza no provenía de las salas de juntas, sino de pequeños talleres con grandes sueños y herramientas rotas. Eso era lo que traía consigo, no solo a sus diseños, sino a cada habitación en la que entraba. Sonrió, no por lo que había logrado, sino por en quién se había convertido mientras permanecía junto a la ventana del laboratorio y veía cómo el sol comenzaba a ponerse tras los tejados de la ciudad. Un ingeniero de Ferrari, para nada. Ni un hombre ni un traje. Sin embargo, un vínculo entre lo que el mundo exterior ve y lo que realmente importa debajo. Habían pasado 2 meses desde el encuentro que cambió sus vidas de maneras que ninguno de los dos había anticipado.
uno por la silenciosa reafirmación de su dignidad interior y el otro por la incómoda comprensión de que el verdadero valor no se compra, se lleva ni se ostenta. El aire de realeza que Isabella Marquet alguna vez creyó merecer ya no estaba presente al llegar a sus destinos. Había cambiado, no por culpa ni para impresionar a Leo ni a nadie más, sino porque el reflejo en el espejo esa noche reveló una faceta de sí misma que ya no podía negar. La mujer que solía juzgar a un hombre por la grasa que tenía en las manos ahora se da cuenta de cosas que antes ignoraba. La amabilidad con la que un conductor le sujetaba la puerta a un niño, la paciencia con la que un conserje limpiaba lo que dejaba la élite descuidada y la rapidez con la que ella solía ignorar tales cosas. Había dado pasos concretos, aunque pequeños. Asistió a programas para niños. Hizo una donación anónima al taller mecánico de Tomás, que ahora alberga un taller de aprendizaje para niños de barrios desfavorecidos. Más importante aún, empezó a escuchar en lugar de dictar. Sin embargo, lo que buscaba era comprensión, no redención. Volvió a la misma gasolinera una tarde, esta vez en un pequeño coche de alquiler en lugar de su Lamborghini, vestida casi invisiblemente con vaqueros y una camisa sencilla. No quería que la vieran. Solo quería volver al lugar donde su orgullo se había resquebrajado y había derramado algo real. Se sorprendió al descubrir que el aparcamiento bullía de silenciosa emoción. Había una campaña benéfica local, y allí estaba él una vez más, Leo con una camiseta negra sencilla, riendo con un grupo de adolescentes mientras arreglaban bicicletas viejas y afinaban los motores de patinetes donados. No se acercó a él de inmediato. Simplemente se apartó y lo observó moverse, no como un hombre por encima de los demás, sino en medio de ellos. Tenía las manos sucias, la camisa tenía una pequeña mancha y una sonrisa tan amplia que demostraba a cualquiera que la viera que ese era el lugar donde se sentía más a gusto. Finalmente la vio, y esta vez se acercó primero. Mientras se secaba las manos con un trapo, dijo, «No esperaba verte de vuelta por aquí». Su sonrisa fue fugaz. Su voz era suave pero firme al asentir. «No vine a impresionar. Hace poco me di cuenta. Este lugar, tú, todo me parece más real que cualquier cosa que haya conocido». No necesitó preguntar. Las respuestas eran visibles en sus ojos. No le resultó incómodo permanecer en silencio unos segundos. Cuando no hay nada más que demostrar y solo cosas que aprender, era el tipo de silencio que uno se gana. Entonces, un niño gritó, «Leo», desde el garaje. Una vez más, la cadena se atascó. Sonrió, se giró y gritó, «Ya voy», antes de mirar a Isabella por última vez. «Quédate un rato. Si quieres, puedes ayudar. No necesitas ser mecánico, solo alguien dispuesto a ensuciarse un poco las manos». Luego se fue solo. Tras una breve pausa, se echó el pelo hacia atrás, se arremangó y se acercó al grupo. Esa tarde cambió la rueda por primera vez en su vida. Rió con gente que no conocía. Vio algo hermoso en la sencillez y utilidad de una niña pequeña aprendiendo a inflar su bicicleta mientras se arrodillaba junto a ella. Leo, por otro lado, observaba a Tomás desde la ventana del garaje. Tomás le dijo, dándole un codazo, «Tenías razón. Si les das a las personas una razón para cambiar, pueden cambiar». Leo no respondió de inmediato. Se quedó de pie mientras la mujer que una vez le había gritado por tocar su coche ahora enseñaba a los niños a arreglar un tornillo suelto en la tierra. Finalmente respondió, se dio a sí misma la razón. La multitud disminuyó y el trabajo del día llegó a su fin cuando el sol se puso y una luz dorada llenó el garaje. Leo dio la desvanecida el pequeño letrero de Tomás y son autocare sobre el garaje le echó un último vistazo. Nunca le pidió un cambio a Tomás. Consideraba a cada joven que entraba en ese taller como un aprendiz. Isabella se quedó quieta al otro lado del estacionamiento con una paz en el pecho que no había sentido en años, grasa en las uñas, polvo en las rodillas. No necesitaba elogios. No quería otra oportunidad para demostrar nada. En este punto, lo único que desea es ser parte de algo que se sienta real. Le dirigió a Leo una última mirada al darse la vuelta para irse, y por primera vez, él sonrió cálida y silenciosamente, sin cortesía. Ella le devolvió una sonrisa y, sin decir nada más, caminó hacia su modesto auto de alquiler, que era un escalón más valioso que ella en vida. No había cámaras ese día. Sin marcas, sin focos, solo personas, solo corazón. Una cosa quedó meridianamente clara cuando las estrellas comenzaron a despertar en el cielo. La grandeza no siempre viene en forma de fama o moda. A veces aparece con aceite en sus manos, humildad en sus ojos y una lección que cambia la vida.